¿Alguna vez te has sentido rodeado de problemas, sin salida, cuando todo parece cerrado, cuando el silencio de Dios es ensordecedor e incluso tu fe flaquea? A veces la vida nos coloca en callejones tan estrechos que no hay espacio ni para respirar. Es en ese momento cuando muchos se rinden, creyendo que ya no hay nada que hacer. Pero ¿y si te dijera que existe un salmo capaz de abrir caminos cuando todo a tu alrededor parece perdido? Un salmo que no es solo un texto antiguo, sino una llave espiritual que libera, protege y guía. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte profundamente. El Salmo 91 es uno de los mensajes más poderosos jamás revelados en las Escrituras. Habla de refugio, confianza y protección divina en tiempos de dolor e incertidumbre. No se trata solo de recitar bellas palabras, sino de revestirse con la armadura espiritual capaz de transformar el miedo en fortaleza, la angustia en esperanza y la oscuridad en luz. ¿Cuántas veces has orado y has sentido que tus palabras no llegaban ni al techo? ¿Cuántas veces has creído que Dios guardaba silencio cuando en realidad solo estaba preparando un nuevo camino? Este salmo nos recuerda que el Altísimo jamás abandona a quienes confían en Él, incluso cuando todo parece derrumbarse. Mucha gente busca milagros, respuestas y señales visibles, pero olvida que el verdadero poder reside en permanecer bajo la protección del Todopoderoso. El Salmo 91 no es un amuleto, es una viva declaración de fe. Cuando lo proclamas con el corazón abierto, algo comienza a cambiar en tu interior. La paz regresa a tus pensamientos y las fuerzas que antes parecían aprisionarte empiezan a perder su poder. ¿Alguna vez has experimentado esto? Ese momento en que todo parece derrumbarse, pero una voz interior te impulsa a seguir adelante. Esa voz es el eco de Dios mismo, recordándote que Él sigue teniendo el control. Algunos dicen que rezar este salmo es como encender una luz en medio de la tormenta. Y es cierto, cada versículo es una promesa, un muro espiritual contra el mal, un escudo invisible que protege el alma y guía tus pasos. Cuando declaras con fe que el Señor es tu refugio y tu fortaleza, el miedo se desvanece. Puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse, y lo imposible se convierte en un nuevo comienzo. Lo que estoy a punto de mostrarte va mucho más allá de las palabras. Es una experiencia con el verdadero poder de la oración. Quizás hoy estés atravesando un momento difícil, sintiéndote solo, sin fuerzas para seguir adelante. Quizás ya lo hayas intentado todo: conversaciones, consejos, incluso lágrimas silenciosas, y aún así el camino parece bloqueado. Pero ¿qué tal si este es el momento en que Dios decide actuar? ¿Qué tal si el Salmo 91 es justo lo que tu alma necesita escuchar hoy? Permítete sumergirte en este mensaje. No es casualidad que estés aquí ahora. Hay un propósito en cada palabra, una guía en cada versículo. Acompáñenme, porque en las siguientes palabras recorreremos juntos este salmo, versículo por versículo, hasta comprender por qué se le llama la armadura espiritual contra el mal. Lo que sentirán podría cambiar su perspectiva sobre sus batallas e incluso el rumbo de su propia vida. ¿Sabes? Mientras hablo de este salmo, tal vez algo en tu interior ya se esté despertando. Podría ser un recuerdo, un viejo dolor, o incluso una esperanza que parecía extinta pero que comienza a reavivarse. Y eso es precisamente lo que hace tan especial al Salmo 91. Despierta algo vivo en nuestro interior, algo que el mundo no puede explicar. Cuando nos abrimos a esta presencia divina, hasta el aire parece más ligero, como si el alma volviera a respirar. Y es en ese instante que comprendemos: no estamos solos. Nunca lo hemos estado. Si este tema te resuena, si este mensaje te conmovió de alguna manera, deja un comentario abajo compartiendo lo que más te impactó. Podría ser un versículo, un recuerdo,
un momento de tu vida en el que sentiste la protección de Dios. Es increíble ver cómo se entrelazan las historias, cómo el testimonio de una persona puede fortalecer la fe de otra. Y eso es precisamente lo que crea esta cadena de luz. Un espacio donde la fe de una persona sostiene a otra, donde cada palabra compartida se convierte en una semilla de esperanza. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Cuando le das me gusta al video, comentas y te suscribes, ayudas a que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Alguien que quizás hoy esté llorando en silencio, sintiendo que no hay salida. Es mucho más que un simple clic. Es un gesto de fe, empatía y amor. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo mensajes como este. Aquí, cada video se crea con oración, con el sincero deseo de que sientas la presencia de Dios en tu día a día, en tus luchas y en tus victorias. Y si este momento te trajo paz, demuéstralo dejando un me gusta. Es una señal de que este mensaje ha llegado a tu corazón. Ahora, respira hondo, porque lo que sigue te llevará a comprender aún más profundamente este salmo. Descubramos juntos el verdadero significado de refugiarse bajo las alas del Altísimo y entendamos cómo esta promesa divina puede transformar todo a tu alrededor, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. El Salmo 91 encierra un profundo misterio. No es solo una promesa, sino una revelación sobre cómo Dios obra en lo más profundo de nuestras vidas. Al leer, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No solo repetimos poesía antigua, declaramos que existe un lugar secreto donde el temor no tiene cabida, donde el alma cansada encuentra descanso y donde el caos exterior no tiene poder para alcanzarnos. Este refugio es el espacio espiritual entre nuestro corazón y el corazón de Dios, un amparo invisible, pero absolutamente real. ¿Cuántas veces libramos batallas invisibles? Las luchas internas, los pensamientos que insisten en desanimarnos, el peso de las decisiones difíciles que parecen alejarnos de la fe. El Salmo 91 es el escudo contra estas fuerzas silenciosas. Habla de una protección que trasciende lo físico, es la defensa de la mente, el espíritu y la esperanza. Cuando el texto dice que Dios te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas estarás a salvo, no es solo una hermosa metáfora, es una invitación a refugiarse donde ninguna tormenta pueda alcanzarte. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender este salmo es comprender el verdadero significado de la presencia de Dios. La mayoría busca refugio cuando llega el peligro, pero quienes viven bajo la sombra del Todopoderoso no necesitan huir. Ya están a salvo antes de que aparezca la amenaza. Es como un soldado que se pone la armadura antes de la guerra. Esta es la mentalidad espiritual que despierta el Salmo 91, la conciencia de que la fe no es una reacción, sino una postura. Y quizás este sea uno de los secretos más ignorados de la vida espiritual. La fortaleza no surge cuando todo mejora, sino que nace en medio de la adversidad. El poder del Salmo 91 radica en recordarnos que Dios no solo nos libera y tormenta, Él te sostiene. Dentro en el momento en que crees que vas a caer, Él alza tu escudo. Cuando el dolor te visita, Él cubre tu corazón con sus alas. Cuando el miedo susurra mentiras, Él te envuelve con una verdad oculta, silenciosa e inmutable. Ningún mal te sobrevendrá, ninguna plaga se acercará a tu morada. Esto no es una frase para memorizar, es una promesa para vivir. Y vivir esa promesa es un acto de valentía, porque confiar en Dios cuando todo va bien es fácil. El verdadero desafío es mantener esa confianza cuando las adversidades se presentan. Es entonces cuando el Salmo 91 se convierte en algo más que palabras.
se convierte en una experiencia. Cada versículo es como un mapa que te guía de regreso al refugio espiritual, ese lugar donde la desesperación se desvanece y la paz regresa. ¿Te has dado cuenta de cómo la fe transforma nuestra percepción del peligro? El mismo problema que antes parecía un gigante insuperable se convierte en un simple campo de entrenamiento para el espíritu. El dolor deja de ser un castigo y se convierte en parte del camino. El miedo, que antes te paralizaba, se transforma en un impulso por buscar la presencia de Dios con mayor intensidad. Por eso, el Salmo 91 no solo habla de protección, sino de transformación. Cambia tu mentalidad, fortalece tu ser interior y crea una fortaleza invisible en quienes lo viven. Y hay algo aún más profundo. El Salmo 91 revela un patrón de decisión espiritual. Al elegir refugiarte en ese lugar, decides confiar incluso sin comprender, permanecer incluso sin ver, seguir adelante incluso con lágrimas en los ojos. Es una decisión de entrega, y es precisamente esta entrega la que abre el camino. Dios no actúa en la superficie, obra en las raíces, en los detalles invisibles, en la estructura silenciosa de la fe. Ahí es donde comienza la transformación, en el momento en que dejas de intentar controlarlo todo y empiezas a descansar en las promesas. Esta es la verdadera batalla espiritual. No es contra las personas, ni contra lo que sucede afuera. Es contra la duda, el miedo, la ansiedad y las voces que te dicen que no lo lograrás. El escudo que te protege no es de hierro, sino de confianza. La fortaleza que te rodea no es de piedra, sino de esperanza. Y el refugio donde descansas es la presencia misma de Dios. Cuando esta verdad entra en tu corazón, nada más te conmueve de la misma manera. Hay un pasaje del Salmo que dice: «Caerán 1000 a tu lado, 10.000 a tu diestra, mas a ti no te alcanzará». Esta es una de las afirmaciones más poderosas de toda la Biblia, porque habla de una protección que el mundo no comprende. Un escudo espiritual que actúa cuando todo parece desmoronarse. Es como si Dios dijera: «No quitaré la tormenta, pero te haré intocable en medio de ella». Esa es la esencia de una fe inquebrantable. Y cuando despierta esta conciencia, algo cambia irreversiblemente. Empiezas a comprender que la vida espiritual no es una huida del dolor, sino un camino que lo atraviesa con confianza. Las batallas dejan de asustarte porque entiendes que cada una encierra una oportunidad para crecer, para madurar, para acercarte al Creador. Es en este camino donde el alma se fortalece, donde el miedo pierde el control y donde el corazón aprende a descansar en el silencio de la presencia divina. El Salmo 91 nos recuerda constantemente que la presencia de Dios no es un concepto lejano, sino una realidad viva. Él no promete la ausencia de problemas, sino compañía en medio de ellos. Él es el Dios que no solo observa, sino que camina a nuestro lado. El Dios que no solo habla, sino que actúa en lo invisible. Y cuando comenzamos a vivir con esta conciencia, lo imposible empieza a parecer pequeño ante la grandeza de la fe. Comenta a continuación: «Esto tiene sentido para mí». Hay momentos en la vida en que todo parece estancado. Uno reza, espera, intenta mantener la fe, pero el tiempo pasa y nada cambia. Es como si el cielo se cerrara y las respuestas guardaran silencio. Pero es precisamente en esos momentos, cuando el corazón se doblega en silencio, que el Salmo 91 comienza a actuar invisiblemente. No es una fórmula mágica, ni una simple secuencia de palabras. Es una llave espiritual, una llave que abre puertas que ninguna fuerza humana podría abrir. Cuando alguien lo recita con verdadera fe, algo sucede, no afuera, sino adentro. Y es esta transformación interior la que comienza a mover montañas afuera. Muchos de quienes han experimentado este salmo cuentan historias que parecen inverosímiles.
Una mujer oró por su hijo adicto, demasiado débil para continuar, y decidió recitar el Salmo 91 cada noche, pidiendo a Dios que lo cubriera con sus alas. Meses después, el joven apareció en casa, libre, diciendo que había soñado con una voz que lo llamaba de vuelta. Otra persona, hospitalizada y sin esperanza, comenzó a escuchar este salmo en audio todos los días y sintió paz en medio del dolor. Contra todo pronóstico, su condición mejoró y salió del hospital convencida de que la presencia del Todopoderoso había estado allí, en esa fría habitación. Son historias como estas las que demuestran que el poder del Salmo 91 trasciende la lógica. Es una intervención divina que se manifiesta en la vida cotidiana. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que realmente transforma la historia no es solo el acto de recitar las palabras, sino la fe con la que se proclaman. Es el momento en que el alma deja de preguntar y comienza a confiar. El Salmo 91 es, ante todo, un ejercicio de entrega. Al proclamarlo decimos: no entiendo lo que sucede, pero confío. Y esta decisión, la decisión de confiar en medio de la incertidumbre, crea una poderosa energía espiritual. Es como encender una llama en la oscuridad. El miedo puede intentar extinguirla, pero la luz de la fe siempre triunfa. Esta es la verdad oculta tras toda liberación. El milagro comienza en la mente, y la fe es lo que cambia el rumbo del camino. Cuando proclamas el Salmo 91 con convicción, tu mente se alinea con la presencia de Dios. Y donde hay presencia divina, lo imposible pierde su poder. Es como si, en medio del caos, se estableciera un orden silencioso. La tormenta sigue ahí, pero ya no te afecta. De la misma manera, las circunstancias pueden seguir siendo difíciles, pero tu corazón encuentra refugio. Y es desde este refugio que el cambio comienza a tomar forma en el mundo exterior. Hay algo profundamente transformador en el momento en que el Salmo 91 deja de ser un simple texto memorizado y se convierte en una verdad vivida, porque el poder reside no solo en pronunciar los versículos, sino en vivir lo que declaran es: caerán 1000 a tu lado, 10.000 a tu diestra, pero a ti no te alcanzará. Esto no significa que no te esperan dificultades, sino que estarás protegido por una fortaleza espiritual que el mundo no comprende. Es como si Dios te rodeara con un muro invisible, y el mal, por mucho que lo intente, simplemente no puede encontrar la manera de atravesarlo. Y lo más hermoso es darse cuenta de que, cuando esta presencia comienza a actuar, incluso el entorno cambia. La gente cuenta que, después de orar con fe, la casa se siente más ligera, el corazón más tranquilo y el sueño más reparador. Es el reflejo de la presencia del Todopoderoso que reposa sobre ese lugar. Y esto no es solo consuelo espiritual, sino un impacto real que transforma decisiones, sana heridas y abre nuevos caminos. Porque el Salmo 91 no solo habla de protección, habla de renacimiento, habla de un Dios que toma lo que se ha roto y hace florecer algo nuevo. Y quizás esta sea una de las mayores revelaciones espirituales que alguien pueda experimentar. Comprender que el Salmo 91 es también una invitación a la reconstrucción. Al recitarlo, le pides al Espíritu Santo que reconstruya los cimientos de tu vida, fortalezca tu fe y restaure tu esperanza. Él obra primero donde nadie ve, en tu interior, en las emociones, en los dolores ocultos. Entonces, cuando el corazón sana, los caminos se abren naturalmente, surgen oportunidades. Las puertas vuelven a abrirse y lo que parecía el final se transforma en un nuevo comienzo. Muchas personas esperan ver un milagro para creer, pero aquellos que viven el Salmo 91 aprenden a creer antes ver. Esa es la verdadera transformación espiritual, cambiar la lógica del alma. La fe no es el resultado de la victoria, sino el motor que la impulsa.
El Salmo enseña que la liberación comienza cuando uno cree estar ya protegido, incluso sin señales aparentes. Es un acto de confianza que trasciende la razón y se conecta con lo sobrenatural. Por eso, cuando alguien elige morar en este refugio espiritual, lo imposible comienza a ceder. Si te detienes un momento a reflexionar, te darás cuenta de que el Salmo 91 es un reflejo de la experiencia humana. Habla del miedo, del peligro, pero también del refugio, de la promesa y de la victoria. Acompaña las etapas del alma, de la desesperación a la esperanza, de la lucha a la paz. Y cuando lo incorporas a tu vida diaria, no solo te protege, sino que te guía. Es como si cada palabra revelara una verdad olvidada. Nunca has estado solo. Incluso cuando el silencio parece denso, Dios sigue actuando, abriendo caminos invisibles, conectando circunstancias que parecían inconexas. La fe es una decisión, y el Salmo 91 nos lo recuerda constantemente. Elegir confiar cuando el mundo grita dudas, elegir arrodillarse cuando el miedo nos abruma, elegir perseverar cuando todo nos invita a rendirnos. Es esta actitud la que activa el poder espiritual que encierran las palabras de este salmo. Cada versículo es una llave, y cada vez que lo declaras con sinceridad, se abre una nueva puerta. A veces es la puerta a la sanación, a veces es la puerta a la paz interior. Otras veces es simplemente el consuelo de saber que estás protegido, incluso cuando no comprendes los caminos de Dios. Lo que muchos llaman coincidencia, quienes viven por fe lo llaman respuesta, porque hay un propósito divino en las cosas que parecen suceder por casualidad, un mensaje que llega en el momento justo, una liberación inesperada, un consuelo que surge de la nada. Todo esto son ecos del Salmo 91 que se manifiestan en la realidad. Y, por eso, muchos de quienes lo experimentan reportan un cambio profundo, no solo en lo que reciben, sino en quienes se convierten. Empiezan a irradiar paz en sus ojos, firmeza en sus palabras y gratitud en sus corazones, incluso en medio de las dificultades. Y quizás ese sea el verdadero milagro. Comprender que el Salmo 91 no solo te protege, sino que te transforma. Moldea el carácter, fortalece la mente y enseña al alma a descansar, incluso cuando la batalla no ha terminado. La fe no borra el sufrimiento, pero le da un nuevo significado. Te hace ver que el mal puede acercarse, pero jamás te tocará de verdad. Porque quienes se cobijan bajo las alas del Altísimo no temen a la oscuridad ni se desesperan ante el estruendo de las tormentas. Simplemente confían. Anota esto, yo también estoy en este camino. Orar el Salmo 91 no es simplemente repetir palabras antiguas escritas hace milenios. Es entrar en un lugar de refugio, donde lo invisible se vuelve real y el corazón finalmente encuentra descanso. Cuando te acercas a esta oración con sinceridad, algo cambia en tu interior. Una presencia apacible comienza a envolver tu mente. El miedo pierde su poder y la fe despierta, incluso si antes parecía lejana. No es una lectura común, es una experiencia transformadora. Cierra los ojos un momento e imagínate bajo las alas del Todopoderoso. No es solo una hermosa metáfora, es una imagen vívida y poderosa, capaz de brindar una sensación de amparo en medio del caos. Visualiza esas alas cubriendo tu vida, tu hogar, tus pensamientos. Siente el peso de la protección divina como un escudo invisible que rodea cada uno de tus pasos. Ahora, respira hondo. Cuando declares, «El Señor es mi refugio y mi fortaleza», no lo digas solo con los labios, dilo con el alma. Deja que esa frase resuene en tu interior como una verdad absoluta. Repítela con convicción hasta que el miedo se disipe, hasta que tu corazón se alinee con la certeza de que no estás solo. Esa es la diferencia entre repetir y orar con fe.
Es cuando las palabras dejan de ser sonido y se convierten en poder. Es como si el salmo dejara de estar en el papel y comenzara a palpitar en tu espíritu. Mucha gente me dice que, al hacerlo, sintió un cambio. Algunos describieron una suave calidez que les recorrió el cuerpo. Otros lloraron sin comprender por qué. Pero lo que todos coinciden es que sintieron paz. Una paz que no depende de las circunstancias, sino que proviene del encuentro con el Todopoderoso. Esta es la esencia del Salmo 91, un diálogo entre el corazón humano y el poder divino. Es el tipo de oración que no se recita con prisa, sino con pausa, entrega y reverencia. Cuando oras de esta manera, algo invisible comienza a moverse. Puertas que parecían cerradas se abren. Los pensamientos oscuros pierden su poder y el temor a lo que pueda suceder se transforma en confianza en lo que Dios ya está haciendo. Es en este punto que el Salmo deja de ser una mera defensa espiritual y se convierte en una declaración de identidad. No solo pides protección, sino que recuerdas quién eres, a quién perteneces y bajo qué promesa te amparas. Muchos no lo comprenden, pero el poder del Salmo 91 no reside solo en las palabras, sino en la fe que depositas en ellas. Cada versículo es una semilla, y al repetirlo con fe, la tierra de tu corazón comienza a florecer con valentía, serenidad y guía. Por eso la fe no es una emoción pasajera, es una decisión diaria. Es elegir, incluso sin sentirlo, confiar en que hay un propósito detrás de lo que parece confuso. Cuando oras con fe, transformas el ambiente. La habitación se convierte en un altar, el aire se siente más ligero, el tiempo se ralentiza y la preocupación comienza a disiparse. Esto sucede porque la verdadera oración altera la atmósfera espiritual, no solo la exterior, sino también la interior. Y lo más curioso es que cuanto más oras, más sensible te vuelves a la presencia del Todopoderoso. Lo que antes pasaba desapercibido comienza a hacerse evidente. Pequeñas liberaciones, intuiciones, coincidencias que en realidad son respuestas. Orar con fe es entrar en este campo invisible de revelaciones y comprender que cada palabra pronunciada tiene un impacto. Hay una fuerza que responde a tu clamor. Cuando dices, ningún mal me sobrevendrá, activas una promesa. Cuando afirmas, 1000 caerán a mi lado, recuerdas que hay un muro invisible que te rodea. Cuando declaras, el Señor me librará de toda trampa, reafirmas que hay un plan superior que opera en silencio. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque sucede algo poderoso cuando tu mente se alinea con tu fe. A menudo, la oración no cambia la situación de inmediato, pero sí cambia tu actitud hacia ella. Y este cambio interior es lo que abre el camino para que el milagro se manifieste. Cuando empiezas a ver los desafíos como oportunidades para fortalecerte espiritualmente, te das cuenta de que la verdadera victoria no es lo que sucede afuera, sino lo que nace dentro de Udoi. La oración con fe transforma tu perspectiva. Te hace ver que incluso el desierto tiene un propósito, que las tormentas también enseñan y que las heridas pueden convertirse en portales de sanación. Es entonces cuando el Salmo 91 revela su verdad oculta. No es solo una promesa de protección, sino una invitación al crecimiento espiritual. Es un camino de confianza donde cada versículo se convierte en un paso hacia la intimidad con Dios. Y si prestas atención, te darás cuenta de que hay una sabiduría oculta en el subtexto de este salmo, una sabiduría que habla de descanso, entrega y valentía, porque orar con fe también es aprender a soltar el control, a aceptar que no todo requiere una respuesta inmediata y que el Todopoderoso obra en silencio cuando simplemente descansas bajo sus alas. Esta es la transformación más profunda que el Salmo 91 puede generar, la paz de quien sabe que está protegido,
incluso cuando nada parece tener sentido. Por lo tanto, la próxima vez que ores, no te apresures. Cierra los ojos, respira y deja que cada palabra encuentre su lugar en tu corazón. Habla con calma, como si hablaras con un amigo que nunca te falla. Siente la presencia que te rodea, la fuerza que te sostiene y el amor que te llama de vuelta cada vez que el miedo intenta alejarte. Porque orar con fe es esto, es regresar al refugio del Todopoderoso y recordar que, mientras estés bajo sus alas, nada puede destruirte por completo. Si este mensaje te ha resonado, comenta a continuación: esto tiene sentido para mí. Aun cuando todo parece derrumbarse y el horizonte se sume en la incertidumbre, el Salmo 91 emerge como un rayo de luz que atraviesa la oscuridad. Es como si en medio del silencio más profundo, una voz suave dijera: aún estás a salvo. Hay momentos en la vida en que todo parece perdido, las puertas se cierran, las personas se alejan, y el alma se pregunta si aún hay un propósito para seguir adelante. Pero es precisamente en esos momentos cuando el poder de esta oración revela su esencia, recordarnos que Dios jamás abandona a quienes confían en Él. El Salmo 91 no es una promesa vacía, es un pacto vivo entre el Creador y quienes eligen permanecer bajo su protección, incluso cuando el viento sopla con fuerza. Algunos leen este salmo y solo ven palabras, pero otros lo viven y presencian milagros. Milagros que se manifiestan no solo en sanaciones o liberaciones visibles, sino también en transformaciones internas, en la valentía que nace del dolor, en la esperanza que insiste en florecer incluso en medio de la pérdida. Esta es la verdad oculta que pocos perciben. La protección de Dios no siempre consiste en evitar la tormenta. A veces consiste en enseñarte a sobrellevarla con un corazón sereno. Cuando decides confiar, algo cambia. Las circunstancias pueden seguir siendo difíciles, pero tu perspectiva se amplía. Empiezas a ver lo que antes no veías. Percibes señales sutiles, puertas que se abren discretamente, las personas adecuadas que aparecen en el momento preciso. Esta es la parte de la fe que permanece oculta para el mundo, el Todopoderoso obrando en silencio mientras aprendes a descansar. Y es en este descanso donde se renueva tu fuerza, porque el miedo deja de dominar cuando la fe toma su lugar. A menudo, el poder de este salmo reside no en transformar lo que sucede afuera, sino en transformar tu ser interior. Cambia cómo reaccionas, cómo te sientes, cómo decides. Es una transformación que no ocurre de la noche a la mañana, sino que crece como una semilla regada con perseverancia. Cada vez que declaras: el Señor es mi refugio y mi fortaleza, refuerzas en tu interior la idea de que incluso en la espera hay un propósito y que ningún mal puede deshacer el plan de Dios para tu vida. Y lo más hermoso es que cuando esta fe despierta, comienza a impregnar todo a tu alrededor. De repente, te conviertes en quien lleva esperanza donde hay desaliento, quien habla con serenidad incluso cargando con cicatrices, quien transmite seguridad aún sin saber qué deparará el mañana. Este es el camino de la fe viva, no la que solo habla de teorías, sino la que transforma tu actitud ante la vida. Porque el verdadero impacto del Salmo 91 es hacerte caminar con serenidad a través del caos, como quien sabe que está siendo guiado incluso cuando no puede ver el camino. Hay una fuerza que brota de la confianza. Cuando decides mantenerte firme, algo en tu interior despierta, un valor silencioso, una certeza inexplicable de que lo imposible puede suceder en cualquier momento. Y por mucho que las circunstancias intenten convencerte de lo contrario, esta certeza te mantiene en pie. Es como si el Salmo 91 creara un escudo invisible alrededor de tu alma, impidiendo que la desesperación te alcance. Puedes sentir miedo, pero no te vencerá. Puedes caer, pero no te quedarás en el suelo,
porque quienes se refugian en el Altísimo siempre encuentran un nuevo comienzo, incluso cuando todo parece haber llegado a su fin. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un detalle que pocos perciben. El Salmo 91 no solo habla de protección, sino también de propósito. Nos recuerda que ser protegidos por Dios implica estar disponibles para su plan, que cada liberación tiene una razón, cada demora una lección y cada silencio una respuesta oculta. Es una invitación a mirar la vida con otros ojos, no con la ansiedad de quien quiere comprenderlo todo, sino con la paz de quien confía en que Dios entiende lo que aún no comprendemos. Esta mentalidad lo cambia todo. Te hace dejar de luchar contra el tiempo y empezar a caminar al ritmo de la fe. Te hace comprender que incluso los días difíciles forman parte de tu crecimiento espiritual, porque hay significado en cada etapa del camino, en los momentos de caída, en las pérdidas, en la espera y en las pequeñas victorias que casi pasan desapercibidas. Cuando te rindes a esta comprensión, el peso disminuye, y lo que antes era desesperación se transforma en aprendizaje. El Salmo 91 nos enseña que la fe viva es práctica, una actitud diaria. No es una emoción pasajera que va y viene según las circunstancias, sino una decisión constante de mantener la paz, incluso cuando no hay control. Es seguir diciendo, confío cuando el miedo aprieta. Es seguir creyendo que hay un camino preparado, incluso cuando solo vemos oscuridad. Ninguna noche es eterna, y ningún dolor es en vano cuando elegimos caminar a la sombra del Altísimo. Quizás hoy estés pasando por uno de esos momentos en que parece que todo está perdido, pero el Salmo 91 te recuerda que Dios siempre tiene una salida, a veces diferente de lo que imaginabas, pero siempre perfecta, porque ninguna oscuridad es lo suficientemente fuerte como para extinguir la luz de la fe. Y cuando esa luz comienza a brillar dentro de ti, lo imposible se convierte en solo cuestión de tiempo. Así pues, al orar con este salmo, háganlo con un corazón despierto. Sientan cada palabra como una promesa viva, como una llave que abre puertas invisibles. Y sobre todo recuerden, no es la duración de la oración lo que define el milagro, sino la intensidad de la fe. Hay poder en cada palabra pronunciada con verdad. Hay fortaleza en cada lágrima derramada con confianza. Hay presencia en cada silencio que aún cree. Si este mensaje te ha llegado al corazón, escribe en los comentarios, creo en el poder del Salmo 91. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior conectó con este mensaje, y quizás esta sea la señal que necesitabas para recordar que Dios sigue obrando en tu vida. Este video se creó para fortalecer tu fe, para recordarte que el Salmo 91 sigue siendo un verdadero refugio en tiempos difíciles. Si lo que compartí aquí te conmovió, dale a me gusta, no solo para apoyar el canal, sino también para demostrar que este mensaje tiene sentido para ti, que te llegó en el momento justo. Y déjame un comentario. Escribe algo como, estoy contigo hasta el final. Es nuestra manera de decir que seguimos juntos en este camino de fe y transformación, incluso cuando el mundo intenta hacernos rendir. Leo todos los mensajes, y eso es lo que me inspira a seguir compartiendo contenido como este. Reflexiones, oraciones y palabras que reavivan la esperanza y nos recuerdan que aún hay luz en la oscuridad. Si sientes la necesidad de seguir nutriendo tu espiritualidad, si deseas comprender mejor esta fuerza que mueve lo invisible, suscríbete al canal. Aquí caminaremos juntos, paso a paso, en busca de respuestas, revelaciones y verdades que transforman desde dentro. Y antes de irte, echa un vistazo al vídeo que aparece aquí al lado. Complementa todo lo que hemos hablado hoy y puede ayudarte a profundizar aún más en este camino espiritual que has comenzado. Haz clic y continúa conmigo, porque la fe, cuando se vive de verdad, nunca termina.
solo se renueva.